tengan muy buenas noches quienes nos acompañan en este evento, ¿verdad? Tanto aquí en el espacio de Zoom como también a través de Facebook, en la página del Observatorio de lo Religioso y también en la página de Recifre, fundamentalmente, ¿verdad? Es posible que otras páginas también nos compartan, entonces también bienvenidos y bienvenidas, que tengan muy buena noche. Para el Observatorio de lo Religioso de la Universidad Nacional y también para Recifre, ¿verdad? La red centroamericana de personas investigadoras del fenómeno religioso. Es un gusto estar esta noche aquí en este conversatorio titulado Del humano al ciudadano, libertad y paz social, a propósito de el agua y el aire, aproximaciones a la teoría política de la libertad de Thomas Hobbes, que es un libro, no se ve muy bien ahí, ya en las páginas de Facebook se ha compartido o se va a compartir el archivo por si alguien está interesado o interesada en leerlo posteriormente, ¿verdad? Eh, y bueno, para eso nos acompaña esta noche el autor del texto de este ensayo, Jonathan Pimentel, y también al profesor Daniel Vindas, que también ha estado no solo muy de cerca en la investigación que se ha realizado, que ha llevado a término este producto, sino sobre todo es conocedor también de todo, de buena parte del contexto y las preguntas fundamentales que aquí se proponen, ¿verdad? El abordaje que se desarrolla en este ensayo y a partir de ahí pues también generar ha generado sus propias reflexiones y lecturas. Entonces, para nosotros, en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, el proyecto Observatorio de lo Religioso y también los colegas de Recifre, pues es un gusto estar aquí esta noche. Antes de dar paso, digamos, a la presentación de quienes estarán desarrollando la temática del conversatorio de esta noche, vamos a también escuchar al compañero, al colega Josué Omar, ¿verdad? Representante de la red centroamericana de investigadores de lo religioso. Josué, tienes el micrófono cerrado. Bien, sí, disculpas. Muy buenas tardes. Muy contentos en representación de Recifre, de la Red Centroamericana de Investigadores del Fenómeno Religioso. Nos sentimos halagados, complacidos con el Observatorio Religioso de la Universidad Nacional de Costa Rica por esta alianza que hemos establecido, ¿verdad? Estamos haciendo academia, ¿verdad? Y de estos espacios es donde se producen resultados positivos en cuanto al fenómeno religioso. Pues quiero darle las gracias a los maestros Daniel Vindas y al maestro Jonathan Pimentel por acompañarnos en esta conferencia. E igualmente excuso al maestro Reinaldo Espino, que es el presidente de Recifre, que es el que estará en el cierre de la conferencia, pero él se va a conectar dentro de unos minutos más tardecito. Igual a la maestra Mónica Ulloa, la excuso, ya que ella tenía otro percance. Eh, Así que la excusa se las muestro a ustedes. Así que muchas gracias, maestros, colegas que nos acompañan. Y pues el espacio está abierto ya. Gracias. Muchas gracias, Josué. Bueno, vamos a empezar abriendo el espacio de este conversatorio. Como digo, vamos a escuchar primero un par de presentaciones, tanto de Daniel Vindas como de Jonathan Pimentel, que es el autor del ensayo base, ¿verdad? Que da pie a este conversatorio. Jonathan Pimentel Chacón es profesor e investigador en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y también en la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, ¿verdad?
Obtuvo la maestría en teología por la Universidad Bíblica Latinoamericana y el doctorado por la Escuela Luterana de Teología de Chicago, donde trabajó sobre el tema de economía, naturaleza en David Hume y Adam Smith. Cuenta con una amplia lista de publicaciones, tanto en el ámbito de teología como también acercamientos al ámbito de la filosofía de la religión, ¿verdad? Entre otros títulos, que es una lista bastante amplia, están algunos trabajos iniciales, modelos de Dios en las teologías latinoamericanas o teologías latinoamericanas de la liberación, pasión, crítica y esperanza, ¿verdad? Donde en este segundo texto él fue editor. Y sus trabajos más recientes, ¿verdad? Recientemente publicados son El agua y el aire, aproximaciones a la teoría política de la libertad de Thomas Hobbes, publicado por la editorial Sevilla o con el sello Sevilla, pero desde la Escuela Ecuménica de Ciencia de la Religión. Y el texto, un texto que se presentó hace un par de horas, ¿verdad? Monstruosa Tierra, una lectura de Leviatán, publicado por la editorial de la Universidad Nacional. Entonces, Jonathan, muchísimas gracias por atender esta invitación y bueno, vamos a estar muy atentos y sin duda va a ser una discusión bastante rica y profunda porque sin duda el abordaje que haces en ese texto es bastante interesante. También nos acompaña Daniel Vindas, ¿verdad? Quien obtuvo la maestría en estudios teológicos en el programa interuniversitario ofrecido por la Escuela Ecuménica y la Universidad Bíblica Latinoamericana. También es profesor e investigador en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, donde también ha realizado varios trabajos de investigación, ¿verdad? Eh, con también ya una trayectoria en publicaciones importante. Últimamente sus intereses de investigación se están orientando, aunque el propio Daniel nos podrá explicitar mejor el lugar desde donde está trabajando, pero sus temas, ¿verdad? Parece que se están poniendo el foco de atención en la patrística, ¿verdad? Y un poco en ese diálogo entre teología y filosofía, desde donde lee y problematiza, ¿verdad? Situaciones y problemáticas y temáticas contemporáneas. Entonces, a Daniel también muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. De nuevo es un honor contar con ustedes dos en este espacio. Y bueno, no les quito más el tiempo, ¿verdad? Paso a que ustedes, el espacio es de ustedes y por lo tanto los vamos a escuchar con mucha atención. Muchas gracias por atender la invitación. Gracias a vos, Juan Manuel, y a los colegas del grupo de investigación sobre el fenómeno religioso. A Daniel también, porque se ha interesado en ese pequeño texto y pues muy contento de poder compartir con ustedes este rato. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. He leído el texto del profesor Pimentel con mucho agrado y bueno, me parece que el orden es comenzar haciendo una introducción, ¿verdad? El texto de Jonathan. Y quisiera iniciar con algunos detalles, criterios de lectura que me parece que el autor ofrece en este trabajo, El agua y el aire, aproximación a la teoría política de la libertad en Thomas Hobbes. Sin por ello pretender abarcar todo lo que el autor nos va a decir y también pues sin por ello tampoco opacar la lectura que cada quien pues vaya a hacer del texto, ¿verdad? Yo quisiera iniciar con una cita que está en el Tratado sobre el Ciudadano de Thomas Hobbes, de CIVE, también instaurada y acuñada por el profesor Pimentel, que dice lo siguiente: sin acceso al agua y al aire, los humanos no podrían vivir, y sin una adecuada protección y distribución de lo terrenal, no puede existir ciudadanía. A partir de esta cita, el autor también agrega en su comentario, en su texto,
Dice, sobre tal relación, como hemos observado, los ciudadanos deben erigirse y, sin embargo, no pueden destruir la tierra así que con ello no se destruyan a sí mismos. Existe una relación de dependencia sobre la que gira lo político entre la vida corporal y la conservación de la tierra. Dice, por la interacción metabólica con la tierra es que pueden persistir los humanos. Esta es una cuestión fundamental y de la cual se ha ocupado el profesor Pimentel, que me ha llamado la atención porque orienta no solo lo que se podría comprender como economía política, ¿verdad? Sino también la teología en términos generales, hacia cuestiones muy orgánicas del ser humano. En Monstruosa Tierra, texto que es sobre el Leviatán de Hobbes, obviamente hay una reflexión sobre cómo administrar la tierra, por ejemplo, ¿verdad? Cómo construir comunidad humana también con respecto a esa tierra. Una tesis que continúa también acá con respecto a el agua y el aire, ¿verdad? Pero obviamente ya referido a esos otros dos elementos sin los cuales el ser humano no puede subsistir. Hay que comenzar diciendo, ¿verdad? Que el profesor Pimentel detecta en primera instancia en su introducción del texto lo que yo vería como una suerte de disyuntiva, por lo siguiente, porque él dice que los estudios más recientes ubican a Hobbes como el defensor de una teoría de la soberanía despótica. Voy a adelantarme a algo que está casi en la página 90 del resto, casi ya al final del texto, donde el autor dice que para él, y él ahorita también lo voy a explicar, Hobbes más bien podría estar desmarcándose, según la lectura que él hace, de esa soberanía despótica. Es decir, esa corriente que inclusive desemboca en un antihobbesianismo, ¿verdad? Defiende la tesis de una ilustración radical. Ahí cita, por ejemplo, a pensadores que han trabajado, investigadores que son especialistas en Hobbes, como Jonathan Israel, por ejemplo, ¿verdad? El cual da una tesis muy particular y dice lo siguiente: Hobbes más bien se aleja de la ilustración radical, es decir, Hobbes, a pesar de que habla, y esto lo dice el profesor Pimentel, a pesar de que habla de la recta ratio, de la recta razón, la cual no riñe con Dios, con los principios divinos, a pesar de eso, Hobbes de alguna forma atenta, según ellos, contra la libertad, ¿verdad? Contra el gobierno de la sociedad, por ejemplo, como lo dice ahí el autor en este caso, que el profesor Pimentel también critica y del cual se desmarca. Esa es una postura, ¿verdad? La que dice que en Hobbes hay una sabiduría despótica y que es opuesto a esa ilustración radical, pero hay otra también, y otra postura con la cual el profesor dialoga, y es esa postura que quiere ver en Hobbes, basándose en Luis Althusser, por ejemplo, quiere ver en Hobbes un materialismo que él denomina el encuentro, ¿verdad? Este materialismo del que habla ahí el autor, está presente en otros, según Althusser, está presente en otros pensadores, Epicuro, Marx, Heidegger, y el mismo Derrida, y por supuesto Hobbes, ¿no? Acá me surge a mí una primera pregunta, por ejemplo, que podríamos tratar al final, y es la siguiente: ¿cómo un pensador que se cataloga como contrario a la ilustración radical, por lo menos según esa tesis de Jonathan Israel, cómo ese pensador puede ser a un tiempo materialista, por ejemplo? Es decir, ¿en qué consiste esa recta razón y ese materialismo, el encuentro, por ejemplo, en Hobbes? Me parece muy sugerente, toda vez que Hobbes, obviamente antes que Marx, no está de acuerdo en que se acumulen los bienes, los derechos sobre la tierra, por ejemplo, no solo el dinero, sino los derechos sobre la tierra, sobre el agua, sobre el aire, no está de acuerdo en que eso se acumule en una sola persona, ¿verdad? Quizás hay una distinción ahí entre soberano y déspota, de la cual el profesor podría hablar, y una distinción también, como el mismo título lo ha insinuado, del humano al ciudadano. Ese título, el humano al ciudadano, es bastante sugerente para analizar, porque nos invita a pensar si realmente existe ese paso del humano al ciudadano, ¿verdad? Si no es que más bien, como lo dice Hobbes, y así lo entiendo también el profesor Pimentel, si no es que más bien cuando el ser humano deviene en ciudadano gracias a un artificio, como dice Hobbes, ¿verdad? No es que se trae un poco de esa humanidad a su condición de ciudadano. Es decir, me parece a mí, ya que está interpretando el texto,
que hay una recurrencia entre el humano y los ciudadanos. No deja al ciudadano, digamos, su humanidad ahí desguarnecida cuando se hace ciudadano, a pesar de que haga un artificio de lo mismo, ¿no? Hay una, por nombrar de alguna manera, hay una teatralidad social que tiene que ejercer el ser humano, en este caso, para evitar la guerra y desembocar en lo que acá dice otra parte del título del conversatorio, en esa libertad y en esa paz social. Según el autor, según él lo explica así, ¿verdad? Hobbes es un pensador de lo comunitario, en tanto que todas las personas tienen o están dotadas de una naturaleza que les da un poder, ¿verdad? Para poder conservar todo, por decirlo así. Es decir, no debería haber cuotas de poder, digamos, o soberanía en una sola persona, por ejemplo, que implique algo así como un déspota. Ante este tipo de soberanía más despótica, más bien, según entendí yo, Hobbes estaría en contra. Estaría en contra ante el depósito del poder, de que la multitud otorgue el poder, por ejemplo, a un tirano, para usar ese término, ¿verdad? Y dentro de lo teológico ni siquiera Dios mismo estaría a favor de eso. Es decir, las leyes divinas no están del todo por encima de la justa razón. Es decir, el ejercicio de la justa razón, inclusive para interpretar algo como la Biblia, es parte, ¿verdad? Es decir, no riñe con esa sabiduría divina, por decirlo así. Bueno. Hay una afirmación del profesor Pimentel, también basada en Hobbes, y es que el ser humano más bien es proclive a la guerra, ¿verdad? Hay una parte que me llama la atención también del texto, entre todos los apuntes que traigo, voy a tratar de ser breve para darle protagonismo al autor. Una parte dice que, bueno, que en cualquier caso, con respecto al gobierno, la capacidad de gobernar la naturaleza no es el propósito de una sociedad, ¿verdad? Dice que gobernar es más bien garantizar la preservación mediante la vida pacífica, estimulante y satisfactoria para todos los ciudadanos. Dentro del ejercicio de esa existencia común, todos los ciudadanos, los animales humanos en este caso, deben velar por los bienes públicos para cada quien, que son alimentación, agua, salud, educación y vivienda. A partir de eso, como lo he mencionado antes, dice el autor en el capítulo 2, que deja de tener valor el analítico, deja de tener valor analítico el juicio según el cual Hobbes ha sido el defensor de una soberanía tiránica con respecto a lo que acabo de decir. No se puede depositar ese poder en un tirano, en un solo soberano, por ejemplo. Hay unas cuestiones teológicas al final que, para no demorarme demasiado en esto, esta introducción, podríamos dejar ahí sobre la mesa para comentar al final. Sobre todo cuando, por ejemplo, el autor habla de que existe en Hobbes, cuando habla también del enemigo, una imposibilidad de la teología política, en tanto que el enemigo siempre debe ser salvado, ¿verdad? Existe una imposibilidad del perdón infinito como fisura de la teología cristiana. Dice el autor, la teología está incapacitada para el perdón, sin fin, pese a que ella es una respuesta a esa promesa. Lo que viene en su lugar, dice en el texto, al final, lo que releva a la teología es la política, es decir, una economía del perdón. Así las cosas, no podría existir una teología política, ya que la política inicia justo donde se agota la teología, donde el perdón debe cesar como resultado de la aparición de lo inasimilable, ya sea extraño o conocido. También dice el autor que violar estas leyes que defienden todo este bien común, a partir del cual está el disfrute gratuito del agua y del aire, violar estas leyes es una injuria contra Dios, ¿verdad? De aquí ahora el doctor Pimentel podrá explicar por qué es violar estas leyes naturales, es cometer injuria contra Dios.
De lo que se sigue que cuando Hobbes habla de la posibilidad de injuriar a Dios, hace referencia a la injuria entre humanos. Dice, ese es el sentido que puede tener la idea según la cual los ciudadanos pueden tratarse entre sí como dioses. Una idea muy sugerente que hay también en Hobbes con respecto a la teología o teología política, que los seres humanos deban tratarse a sí mismos como dioses, por ejemplo. Muy bien. Dice también al final, para quizá hablar un poco más del terreno en el que me posiciono yo, que es más la teología como tal, y quizá no tanto hablar de la fundación inclusive de una teoría política, ¿verdad? De una filosofía política en Hobbes, del cual me parece que el especialista es el profesor Pimentel, dice, la ley natural escrita por Hobbes subsume la filosofía moral y hace innecesaria la teología. Seguimos un poco con esa imposibilidad de lo teológico, de lo innecesario de lo teológico, dice Pimentel en sentido catafático y soteriológico. Dice, y en consecuencia, deshace en su raíz la posibilidad de una teología política. Bueno. Hay otros apuntes al final, sobre todo sobre aquello que permite que exista la comunidad política, en una lectura que hace el profesor Pimentel de un pasaje como el del Samaritano, por ejemplo, y cierro mi participación con un pequeño comentario sobre esto y una pregunta más, quizá para conversar, que es lo siguiente. Ya sabemos la historia, por ejemplo, del Samaritano y una lectura muy interesante, política, que hace Hobbes, que es la siguiente. Dice al final del texto, el samaritano se acerca al hombre asaltado y golpeado, sin que medie ninguna identificación nacional o lazo sanguíneo, contrato o pacto próximo. Es decir, al contrario, para contextualizar rápidamente, sabemos que había una lucha de más de 700 años, una división de más de 700 años entre el reino del norte, en Israel, Samaria, y el reino del sur, por ejemplo. Y que en este caso un samaritano se acerque a un hombre, ¿verdad? Que de alguna forma es, o más bien no tiene que ver con lazos ni de nacionalidad, ni lazos sanguíneos, ¿verdad? Es algo que posibilita, o ese tocar, como dice el profesor Pimentel, es lo que puede posibilitar la comunidad política. ¿En qué consiste ese tocar? Inclusive tocar la tierra, que permite administrarla, es una pregunta que queda abierta, y también de ello se sigue, como lo acabo de decir, que no es la nacionalidad ni la sangre lo que une a la comunidad. Mi pregunta es, ¿qué es en sí lo que religa, lo que produce esa religación, esa religión, ¿verdad? Para que exista la comunidad? ¿Qué es lo que religa a la comunidad si no es ni la nacionalidad ni la sangre, por ejemplo? Poniendo el caso concreto acá del samaritano, ¿verdad? Voy a dejarlo por acá para que el profesor pueda desarrollar ya su trabajo en general y ver si podemos también conversar. Sí, muy interesante todo lo que has planteado, Daniel. Bueno, una primera cosa que diría yo, ahora escuchándote, y que quizá convenga enfatizar, es que en efecto la civilidad o la comunidad política y el conjunto de técnicas que la producen y los suplementos que a su vez ella produce, es decir, instituciones, leyes, ordenamientos, economías generales de las pasiones, etcétera, tienen como propósito fundamental precisamente resguardar la fragilidad del cuerpo. Si hay comunidad política, esa comunidad política tiene como objetivo fundamental resguardar el cuerpo, protegerlo, pero protegerlo al interior de un conjunto articulado. Esto permite, según mi criterio, establecer un punto de evaluación con respecto a cualesquiera comunidades políticas, que sería el siguiente. Allí donde la comunidad política y las técnicas que la producen y la reproducen, las instituciones que la sostienen y la expresan, no protegen la fragilidad del cuerpo,
no dan resguardo a la corporalidad, y por el contrario, la acosan, la persiguen, la dañan, la desaparecen y la matan, entonces se ha roto, hobbesianamente entendida al menos, la comunidad política. La política, entonces, desde ese punto de vista, estaría alojada, si es que en un contexto como el que estoy describiendo, la política estaría alojada y se expresaría en el deseo, y en la voluntad y en las acciones de todos aquellos que buscan preservar su cuerpo, salvar su cuerpo, proteger su cuerpo. Ese sería el principio fundamental que haría posible ulteriormente una comunidad política. Pero la comunidad política entonces sí tiene ese fundamento, esa aspiración que sirve sincrónicamente de criterio de evaluación de ella misma. Si no satisface ese anhelo que la constituye, entonces está o fracturada o es fallida. Desde el punto de vista de que yo adopto, entonces no solo la comunidad política debe proteger el cuerpo, todos los cuerpos, sino que debe proveer contextos para que sea posible para cada uno de quienes componen la comunidad política satisfacer sus más intensos anhelos. Yo he sintetizado esta cuestión con el agua y el aire, pero agua y aire hace referencia a un conjunto de necesidades que varía en el tiempo, pero sin cuya satisfacción la vida humana sería imposible, sin cuya satisfacción la vida humana sería más que penosa, terrible o trágica. Entonces, con agua y aire hago referencia a eso. No, en una comunidad política, entonces, agua y aire no deben ser procurados por los individuos, que no se ven entre sí como competidores, sino que se ven como parte de una colectividad cuyo esfuerzo mancomunado y coordinado permitirá a cada uno, a pesar de sus diferencias o a través de sus diferencias, tener vidas satisfactorias. ¿Quién es una pregunta que surge a partir de la referencia al texto del Evangelio que cita Hobbes, donde se encuentra en la parábola del samaritano? ¿Quién, desde el punto de vista hobbesiano, quién puede formar parte de la comunidad política? Y según lo que yo interpreto, en la comunidad política hobbesianamente entendida, no hace falta ningún tipo de vinculación previa a la constitución de la comunidad política. Sí hace falta, y es algo que discuto parcialmente en el texto, sí hace falta que haya un lenguaje común, una lengua capaz de comunicar los anhelos colectivos que sea que esté plenamente disponible para todos los que participan de la comunidad política. La lengua común es uno de los grandes, crear una lengua común, una lengua política, digamos, es uno de los grandes proyectos de Hobbes, tanto en su tratado sobre el ciudadano como en Leviatán. Y esa lengua, y esto tiene que ver también con algo que vos has mencionado, esta lengua a la que aspira Hobbes y que Hobbes quiere formar, en
el acto mismo de la escritura de esos textos está tratando de formar una lengua, la lengua de la política, la lengua de lo político. Esa lengua no puede sino surgir de una permanente confrontación con la lengua teológica. Casi que podríamos decir que ha sido el resultado de una cierta deforestación teológica que le ha resultado la lengua política hobbesiana. Pero esta deforestación no supone que Hobbes no haya realizado y que realicen en este el Tratado del Ciudadano, que por cierto, yo debo aclarar que este trabajo que estamos hoy comentando es solo sobre el primer capítulo del Tratado del Ciudadano, es decir, sobre el capítulo dedicado a la teoría de la libertad. Y quizá eso explica en parte mi distanciamiento con otros intérpretes del Tratado del Ciudadano, porque yo considero que si se lee solamente el capítulo sobre la libertad, resulta posible desarrollar una teoría hobbesiana de la libertad política que no necesariamente deriva, por ejemplo, en el absolutismo o en una forma imperial de gobierno donde predomina la voluntad del soberano. Bueno, esa es otra cosa. Lo que quería decir es que eso que yo denomino deforestación de la lengua teológica se encuentra al interior de una operación que a mí me parece muy importante en la historia del pensamiento teológico y filosófico, y quizá es una de las herencias fundamentales del pensamiento de Hobbes, que es al mismo tiempo un minimalismo teológico que descansa en una muy densa escatología. Voy a explicar qué significa lo que he dicho. Hobbes, y después de Hobbes, Locke, y después de Locke una serie de otros autores han mantenido la idea según la cual no se trata de extirpar por completo la responsabilidad que con respecto a Dios tenemos. Hobbes no niega eso, reduce la responsabilidad a un credo minimalista, que se resume en: yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Esa es la fe teológica de Hobbes, y esa declaración solamente tiene importancia en el fin, es decir, escatológica, en una escatología longitudinal, en la que Dios juzga solo en el final del tiempo. Entre tanto, es decir, no se realice esa escatología longitudinal, entonces el mundo humano debe responder única y exclusivamente a las posibilidades y a las limitaciones de los vivientes humanos. De ahí, digamos, el materialismo hobbesiano. No hay en la fundación de la política y de lo político de la comunidad humana ningún fundamento extrahumano. No lo hay. Y entonces, en vista de esta escatología en la que Dios se manifestará y juzgará solo en el fin, y entre tanto, entonces, no participa en modo alguno del gobierno humano, de la hechura humana de la tierra, entonces resta solamente el siguiente paso, y es el que Daniel ha mencionado. Según la lectura que yo hago ahí,
es precisamente la cuestión del perdón la que hace que la política o lo político releve a la teología. ¿Por qué? Bueno, porque la teología lleva dentro suyo una promesa, y es la promesa del perdón completo y universal. Pero ese perdón completo y universal es incompatible con la existencia política tal y como la entiende Hobbes. Entonces, ahí donde la teología ya no puede soportar o ya no puede fundar el gobierno, se hace necesario otro mecanismo, y ese mecanismo que permite el gobierno humano en ausencia de un Dios gobernador es la política. Y la política es, entre otras cosas para Hobbes, una economía del perdón. No todo puede ser perdonado, no todo puede ser olvidado para que haya una comunidad política. Ahora, en efecto, yo menciono al inicio de ese texto, y a propósito de una frase muy famosa que está en la dedicatoria del texto, que Hobbes, y esto digamos esto es un giro retórico más que una posición doctrinal, Hobbes ha querido presentar su pensamiento como aquel tipo de posición que privilegia la idea según la cual los seres humanos deben tratarse como dioses entre sí. Eso, pero remitir a esta idea no supone una teología densa en Hobbes, sino más bien, como les digo, es un recurso retórico, ¿verdad? Un recurso retórico que, según mi parecer, es más importante para entender la teoría política de la libertad de Hobbes que el giro que lo acompaña y que es usualmente repetido cuando se habla del pensamiento de Hobbes, que es aquel de que el hombre es lobo para el hombre, ¿verdad? Que es uno de los lugares que se ha tornado cada vez más fecundo para pensar a Hobbes, y sin embargo, cuando se lee la obra hobbesiana, resulta que es precisamente contra la posibilidad de un enfrentamiento permanente, de una desconfianza permanente, de una agresividad expresada en todos los lugares, que ha surgido el pensamiento de Hobbes. Hobbes no prescribe que el hombre sea lobo para el hombre. Piensa desde un contexto que él siente que está atravesado por terribles violencias, pero considera que aún al interior de un contexto de tantos desgarramientos y de tantas violencias, es posible, mediante el uso correcto de la razón y la escucha atenta de las pasiones, formar un modo de existencia colectiva cualitativamente superior. Voy a decir una cosa más y luego otra vez, pues, quizá Daniel puede participar. Sobre la cuestión de la teología política, ¿sí? Yo estimo, en efecto, que no hay en Hobbes una teología política, pero sí que hay una escatología que abre el espacio para lo político. Lo político, hobbesianamente entendido, y digamos entonces modernamente entendido, cuando todavía
está en una relación tensa con herencia teológica, requiere de la escatología hobbesiana. Porque una escatología que no sea longitudinal y en sentido estricto deja a Dios en el fin, entonces tiene que enfrentarse de inmediato tiene que enfrentarse al problema de la intervención de Dios en la historia. ¿Interviene o no Dios en la historia? Hobbes dice no. Y una buena parte del pensamiento moderno, cuando está en tensión con la teología, insiste en esta tesis. No hay intervención, sino que hay un juicio en el fin. Entonces, no hay teología política, pero sí hay una escatología que permite y abre radicalmente la posibilidad de lo político. Luego hay en Hobbes, además de esto que estoy diciendo, hay en Hobbes toda una estrategia de recepción de las escrituras. Una estrategia de recepción que consiste en hacer que las escrituras no sean consideradas una revelación especial, sino en mostrar que las escrituras son coherentes y son concordantes con los juicios de la razón, o como dice, pues, con los teoremas de la razón. Es decir, que el uso correcto de la razón, ahí donde existe, no está en contradicción con las escrituras. Y se podría decir aún más, y creo que Daniel lo ha mencionado, ahí donde el uso correcto de la razón nos da leyes, lo que llama Hobbes las leyes naturales, y estas leyes son contradecidas por ciertas interpretaciones de las escrituras, entonces debe optarse por la razón y no por las interpretaciones vengan de donde vengan, de las escrituras. De modo que lo que Hobbes intenta hacer es subordinar el testimonio de las escrituras a los juicios de la razón, digamos, a los juicios prácticos de la razón. Quedando así, entonces, zanjada para él la intervención de facciones político-religiosas en el espacio político. Hay unos apuntes sobre el ciudadano que a mí me han llamado mucho la atención. Bueno, ya has desarrollado la cuestión que no es originaria de Hobbes sobre que el hombre sea lobo para el hombre, sino que más bien, como lo decís acá en tu texto, que Dios sea, que el hombre sea un Dios para el hombre, por ejemplo. Eso es algo que acabas de mencionar y que distancia un poco a interpretaciones muy tradicionales de Hobbes, junto con aquella de la soberanía tiránica, por ejemplo. Y otros apuntes sobre la ciudadanía que me han llamado la atención, por ejemplo, que la sociedad es una respuesta a una situación irracional que impide la conservación, según el texto. Es decir, los seres humanos son proclives a la guerra, ¿verdad? Y la más grande satisfacción es dominar aquella proclividad para la cual, como antes lo he mencionado, no sé si lo he hecho bien, genera ese artificio que es hacerse ciudadano, por decirlo así. Este apunte sobre la ciudadanía, ¿verdad? A mí me llevó a pensar un poco también en una cita de un autor que no es parte de la investigación, pero que habla también de la cuestión animal y de la cuestión tiránica del ser humano. Este es George Bataille, por ejemplo, en su teoría sobre la religión. Hay una parte donde Bataille dice no hay entre el animal que caza y su presa una relación de subordinación. Así parafraseado lo dice Bataille, ¿verdad? Podría yo comentar que el ser humano es el único consciente de que es depredador y lo puede incluso llegar a disfrutar. Ese es el estado de naturaleza que me parece que comprende Hobbes, y ante ese estado de naturaleza propone entonces hacerse ciudadano, ¿verdad? Y como una forma de tensionar, por decirlo así, de evitar ese exterminio mutuo que puede haber
entre seres humanos. Un concepto interesante que tal vez también podrás explicarnos un poco más es el de súbdito. Sobre todo porque ese antijovezianismo presente, no solo en Jonathan Israel, sino en las tesis de Diderot, a partir de las cuales él se basa, sobre todo cuando él cita que Hobbes no hace una distinción entre el súbdito y el ciudadano, por ejemplo. Me parece a mí, no sé si lo he entendido bien, que un súbdito es aquel que debe de alguna manera ceder ante la voluntad del soberano, pero el soberano no es una sola persona, sino lo común. El súbdito, perdón, de alguna manera pide, demanda un poco a la existencia común, ¿verdad? Y un poco de poder, pero también de alguna manera tiene que cederlo. Esto también está en Leviatán un poco, y cuando la multitud tiene que ceder un poco de su poder, pues no todo, ¿verdad? Porque deja uno para la resistencia ante el soberano. Y eso también es una tesis que me pareció a mí que, bueno, se puede también conversar un poco más con respecto a la relación de lo humano y lo ciudadano. Una crítica que me parece que aparece en el texto también es la de que el ser humano es el único que de alguna forma puede hacerse a sí mismo mercancía y no contento con eso, puede convertir alimentos, puede convertir la tierra y puede convertir el agua en mercancía como tal. ¿Verdad? Esto iría inclusive en contra de las mismas leyes divinas y la recta razón, digamos, de la que habla el mismo Hobbes, si no lo estoy interpretando así, o si no lo estoy forzando demasiado. Esa reflexión sobre la capacidad de hacerse cosa, digamos, del ser humano, a sí mismo y a otros, me parece que es importante y tiene quizás algunas implicaciones teológicas, sobre todo por la preocupación que vos tenés ahí al principio del texto, cuando en el mismo momento en el que estás escribiendo el trabajo, no solamente hay una enfermedad del aire que atenta contra nuestro aire, que es la pandemia, sino por la cotización en la bolsa del agua como una mercancía. Esas preocupaciones materiales, a propósito de lo material, surgen para llevar a cabo este trabajo. Bueno, creo que son más comentarios ¿verdad? que cuestionamientos, pero que, bueno, pueden permitir también un poco el diálogo, ¿verdad? O continuar, digamos, la conversación. Sí, en el origen de este ensayo, pues está el deseo de responder a un par de preguntas básicas y por ello muy importantes para pensarnos a nosotros mismos, para pensar lo que podemos hacer. Una primera pregunta es si podemos tener conocimiento y conocimiento adecuado, suficiente, acerca de cuáles son las necesidades fundamentales que para existir como comunidad política debemos garantizar para todas las personas. Y pareciera que esta pregunta no es polémica, pero lo es en el entendido de que suele predominar un cierto escepticismo político respecto de lo que yo denomino necesidades absolutas. Y yo creo que nosotros tenemos el suficiente conocimiento como para postular necesidades absolutas. Y que si no tenemos la vocación para defender que tenemos necesidades absolutas, entonces solo podríamos padecer de las consecuencias más nefastas del escepticismo político. Y segundo,
la segunda pregunta que está en el origen de este texto es si es la siguiente: si admitimos que hay necesidades absolutas, o lo que yo denomino necesidades absolutas, entonces deberíamos pensar la política como aquella práctica universal y universalizante, gracias a la cual son satisfechas las necesidades absolutas. De modo que, pensando con Hobbes, desde Hobbes, pero también en ocasiones contra Hobbes, es posible responder a estas dos preguntas. En efecto, hay necesidades absolutas y no podríamos resolver el problema de la satisfacción de las necesidades absolutas si no es que pensamos al interior de un horizonte universal y con pretensiones de universalización. Esto, desde luego, tiene que ver muy de cerca con la realidad local y la realidad regional. Cada vez más son insatisfechas las necesidades absolutas de los vivientes que habitan en esta región, y en la medida en que ello ocurre y en la medida en que ello se acrecienta, en esa medida entonces se hace necesario el vínculo político. Ahora es muy difícil, y esta es una cuestión compleja, es muy difícil que se cree el vínculo político ahí donde se destruye aquello que es fundamental para que el vínculo político exista, que es la frágil y al mismo tiempo potente corporalidad humana. Es decir, ahí donde predomina la precarización, el empobrecimiento, la vulgarización, entonces se hace difícil la política. Y entonces, si se hace difícil la política, si se hacen difíciles los vínculos, el encuentro desde el cual podría surgir un horizonte común de expectativas, entonces se hace cada vez más difícil que se satisfagan necesidades absolutas, y se hace entonces todavía más difícil que estas necesidades absolutas sean universalmente satisfechas. Se trata, como ustedes pueden ver, de un circuito trágico, ¿verdad? Porque se destruye el fundamento mismo de la comunidad política, y entonces se hace cada vez más difícil, cada vez más extenuante para las grandes mayorías simple y llanamente sobrevivir. Y precisamente que las grandes mayorías solo puedan sobrevivir, que solo puedan recobrar la energía suficiente para proseguir vendiendo su cuerpo, para seguir trabajando y trabajando en condiciones cada vez peores, es la grieta, la brecha que nos permitiría, con lenguaje hobbesiano, decir: esa es la guerra de las minorías contra las mayorías. Y ahí, en efecto, el hombre es lobo para el hombre, ¿verdad? Ahí donde las minorías acaparan, donde las minorías banalizan su propio mal, donde espectacularizan su propio mal, ahí entonces hay guerra, pero no de todos contra todos, sino, y esto es algo que nos ha enseñado también Hobbes, esa guerra original, ese estado original, más que el enfrentamiento cuerpo a cuerpo de individuos iguales, es en el origen de la violencia natural, para utilizar ese lenguaje, lo que hay es minorías que buscan acaparar, que buscan retener y que buscan saciar sus apetitos, básicamente gracias a la sangre y la carne de las mayorías. Por eso, hobbesianamente entendido, toda política, toda institución de lo político es siempre un acto colectivo, un acto multitudinario.
a las minorías que intentan apropiarse de todo, les sirve desde luego que no exista institución política, que no existan actos políticos, porque hobbesianamente entendidos los actos políticos tienden a la redistribución de todo aquello que es necesario para la existencia colectiva. Entonces, sí, hay, sin duda, en el origen de este texto, pues, una o muchas experiencias de contraste con respecto a esa promesa moderna de que es posible vincularnos con otros y que ese vínculo podría producir para todos vidas satisfactorias, y el tipo de modernidad o el tipo de modernidades que padecemos en una región como la nuestra. Hay una, no sé si se me permite, si hay tiempo, una última interacción. Quizá hemos hablado, bueno, humanos, ciudadanos, otros conceptos, pero y también la cuestión de la paz social. En algún momento el texto decía que Hobbes ha sido pensado o comprendido como un pensador de la guerra, pero también podría comprenderse como un pensador de la paz social y de esta teoría de la libertad. Esto porque en el texto se establece la paz como la mejor forma de existencia, o para decirlo también en palabras tuyas, la forma de producir vías satisfactorias. Algo que se establece en el texto al principio, que tiene que ver también, volvemos otra vez a la relación humano-ciudadano, a la hora de comprender la paz social, es, como lo dice el texto, es decir, la voluntad de producir relaciones de paz no está inscripta en la naturaleza humana, sino que de surgir será el resultado del esfuerzo de la razón, algo que ya se ha explicado, y el poder organizado. Debe recordarse además, dice el texto, que la primera y más importante de las promesas en las que se funda la existencia civil es la paz. De ahí la pertinencia, me parece a mí, ahora más que nunca, de volverse hacia Hobbes e inclusive, como vos lo has planteado en tus dos textos sobre Hobbes, aunque haya que poner a Hobbes por esos pies, o Hobbes contra Hobbes, es muy, muy, muy procedente y urgente en este momento comprender su teoría del Estado, su teoría de lo político, toda vez que se comprenda el Estado no como se ha venido comprendiendo, como un beneficio para unas minorías, sino el Estado como una forma en la que esa multitud construye bien común. Y por supuesto que ese bien común, bien construido, produce paz y esa vida satisfactoria y colectiva. Hay una parte al final, cierro aquí el comentario, sobre más bien aquello que impide la paz social como tal. Y es lo que vos denominás ahí el estado de injuria. Yo lo he anotado acá como forma, dice, de dominio sin límites, de deuda desregulada e impagable, por ejemplo, que impide el desarrollo del Estado civil. Quizá ahí podrías hacer un comentario más sobre el estado de injuria como o lo que habla Hobbes, lo que él refiere como ese estado de injuria que está basado en esa deuda impagable, por ejemplo. Inclusive hay implicaciones teológicas ahí. No sé, yo lo vería así, hasta qué punto más bien la instauración de una deuda la instauración de una teología política de alguna manera legaliza, legitima que exista o siga existiendo una deuda. Estoy en deuda con el otro por ese perdón que demando, un perdón teológico también, y con Dios, por supuesto, ¿verdad? Y pues en muchos casos también, no solo estoy en deuda con el otro ciudadano, ¿verdad? Y desde el punto de vista moral y ético, sino también económico. Una deuda impagable, que es lo que, como dice acá, impide, según ese estado de injuria, la paz social. Sí, es el tema de la deuda y su carácter es un aporte
fundamental de Hobbes y es coherente con su teoría política de la libertad, puesto que enfatiza que ahí donde hay deudas impagables, ahí donde hay deudas que se extienden indefinidamente, entonces el deudor se convierte en súbdito. Y esto no solo podría ocurrir entre personas, sino que podría ocurrir inclusive entre estados o entre estados y organismos internacionales, que llega a ser la deuda de tal nivel, de tal profundidad, que se existe solo para el pago de ella. Y el pago de ella implica además que cada vez se tiene que ceder más y más poder al acreedor. Y el acreedor termina por gobernar por completo la vida personal o la vida de la comunidad política. Entonces, toda deuda para Hobbes debe poder ser pagada. Toda deuda tiene que tener un plazo que, cuya duración no agote y no dañe la vida de las personas o la vida de las comunidades políticas. No hay deuda que deba ser impagable, es lo que dice Hobbes. Ahora, hay un énfasis en Hobbes que quizás yo también he seguido y he subrayado, es la importancia de la razón, o de los teoremas de la razón, o los juicios de la razón, para originar la comunidad política. Pero creo que ese énfasis debe ser complementado con lo que podríamos denominar una economía de las pasiones. Y con esto lo que quiero decir es que no solo son los juicios de la recta razón lo que nos acercarían a los otros para procurar con ellos construir un tipo de vida colectiva que llegue a saciar o llegue a cumplir nuestros deseos, sino que también, ese vínculo también tiene que ver con las pasiones o con la recepción afectiva que tenemos de los otros y con los otros. Es decir, la política también está fundada y se despliega gracias a vínculos de orden pasional. Y las emociones, las pasiones, tienen un rol fundamental en el entramado que hace posible la expresión de nuestra personalidad política. Entonces, no solo es que nos vinculamos con los otros para formar ciudadanía gracias a una serie de juicios y gracias a unas ciertas promesas que nos hacemos unos a otros y que tienen que cumplirse parcialmente en el tiempo de nuestra vida, sino que también ese vínculo surge por la fuerza de las pasiones, por la intensidad de las pasiones que nos hacen vincularnos. Hay, desde luego, en Hobbes, digamos, en la tradición que quisiera denominar hobbesiana, una permanente inspección y una permanente preocupación con respecto a cómo economizar las pasiones y cómo esa economización no puede dejarse laxamente a la mano de cada uno de nosotros, sino que esa economización tiene que atravesar todos los espacios sociales, todos los rincones afectivos, porque existe el prejuicio según el cual unas pasiones incontrolables son contradictorias con la vida común o con la comunidad política o con la civilidad. Yo no creo que sea así del todo, pero resultaría impensable lo político en Hobbes sin esa economía de las pasiones. Y bueno, aprovechemos que estamos aquí con el Observatorio de lo Religioso y con los colegas de
Resifre, para decir que en todo esto que hemos estado hablando, pues está, además de las operaciones teológicas que informan la teoría del ciudadano de Hobbes, hay en el texto, pues, y en el pensamiento hobbesiano, una tesis que no deja de ser polémica, polémica no fructífera, y es la siguiente. Tal parece que para Hobbes, que ha pensado al interior de un contexto de constantes y permanentes disputas religiosas que tenían derivaciones políticas, tal parece que, bueno, él mismo exiliado por miedo a represalias, uno de cuyos orígenes sería religioso, Hobbes ha pensado que la civilidad, la comunidad política, requiere una serie de sesiones, como ha mencionado Daniel, pero además de sesiones requiere particiones subjetivas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Hobbes afirma que los actos religiosos deben ser privados o deben vivirse en lo que él denomina en el foro interior. La comunidad política, el soberano, Leviatán, no pueden ingresar en el foro interno. En el foro interno cada uno de nosotros puede pensar lo que quiera y deambular al interior de nuestras ideas con completa libertad. El problema, dice Hobbes, es cuando se intenta trasladar la vida interior, el foro interior, al foro exterior, es decir, al mundo común. En el mundo común no debería intervenir el lenguaje religioso, o los actos religiosos no deberían intervenir, no deberían tratar de fundar o refundar o inclinar en una u otra dirección la vida común. La vida común vería en este sentido el lenguaje religioso, en las prácticas religiosas, los actores e instituciones religiosas, como siempre subordinadas al lenguaje político, a las instituciones políticas, a los actores políticos. De modo que desde el punto de vista epistémico, para la lengua política, la religión es siempre doxológica y no puede ser más que doxológica. Es decir, tiene como única función adorar a Dios. Y es inteligible solamente al interior de los lugares adecuados, es decir, las instituciones y las instituciones religiosas. Fuera de esas instituciones, fuera de ese campo de sentido, no tendría el lenguaje religioso sentido alguno. Es decir, no hay forma de trasladar, no hay forma de traducir lo que la lengua religiosa nos dice al interior de los espacios políticos, ¿verdad? Y entonces con eso, desde luego, colegas, reconocerán ustedes que esta es todavía una postura, y quizá una de las posturas más comunes que se encuentra en ciertas aproximaciones a la cuestión de la relación entre religión y política, ¿verdad? Esa distinción entre culto y política. El culto, el lenguaje cúltico, el lenguaje doxológico, entonces queda así para Hobbes en
limitado o delimitado a sus expresiones estrictamente litúrgicas. Nosotros, bueno, con eso le cedo otra vez, después de eso, le cedo la palabra a Daniel otra vez. Nosotros en América Latina tenemos la experiencia de una corriente de pensamiento que abiertamente, respecto a esto que he estado comentando, se opone a Hobbes. Y contra Hobbes dice, no, el ímpetu religioso, las ansias religiosas, el lenguaje religioso, no solo es parte del entramado que debería constituir lo político, sino que es una crítica política de la política burguesamente entendida. Me refiero a la teología de la liberación, ¿no? Que considera que la crítica burguesa de la religión lo que ha tratado es de cerrar el horizonte de posibilidades de la convivencia política, reclinándose sobre ella misma y diciendo que no hay una fuera, que el mundo se ha terminado, que se termina en el modo de administración burgués, que sanciona como completamente irrelevante la lengua religiosa, o más específicamente las prácticas religiosas de quienes intentan traspasar el horizonte que provee la administración burguesa de la existencia. Entonces, bueno, por eso entonces se dice, pero es fundamental recuperar la idea del jubileo, por ejemplo, recuperar la idea del perdón de deudas, y que estaría en concordancia con la misma idea hobbesiana de impedir la deuda infinita, de impedir la deuda, la deuda impagable. Pero ¿de dónde entonces se ha pensado de América Latina? ¿De dónde podrían provenir los elementos teóricos que nos ayuden a pensar más allá de este horizonte en el que existimos? Bueno, podrían provenir también de las tradiciones religiosas. Es decir, no habría necesariamente una contradicción entre el horizonte moderno que presenta Hobbes y la tradición religiosa, en este caso la tradición religiosa cristiana, si es que se sabe leer, si es que se sabe pensar de forma adecuada, y si se piensa desde los lugares adecuados. Daniel, perdona que... No, bueno, yo más bien no voy a desarrollar más, así casi como el cibe hobbesiano. Voy a ceder ahorita la palabra más bien a los moderadores, ¿verdad? Porque no sé, digamos, qué procede en este momento, después de este diálogo que hemos sostenido. Entonces, para que puedan retomar la moderación de la conversación, ¿verdad? Bueno, Daniel y Jonathan, muchísimas gracias por ese abordaje. Creo que sin duda pone sobre la mesa una serie de cuestiones, ¿verdad? Que van pasando desde la revisión filosófica, teológica, y en este último bloque, ¿verdad? También esta relación o este pensar desde este tipo de aproximaciones, problemáticas tan actuales como la relación entre religión y política, ¿verdad? Religión, el aporte de las religiones en un contexto como el latinoamericano, por ejemplo, desde la perspectiva latinoamericana, la relación, por lo tanto, de cuál es no solo la relación, sino cómo se vinculan, ¿verdad? Todo el tema de si lo religioso
debe o cómo debe estar en el espacio público, el tema de la laicidad, por lo tanto, ¿verdad? Yo creo que sin duda se ponen sobre la mesa una serie de situaciones y problemáticas que nos dejarán pensando. Desde ya les invitamos, creo que si no está puesto, ¿verdad? Pronto estará disponible para que puedan bajar y leer el texto, este ensayo, y al mismo tiempo invitarlos a que puedan buscar los otros textos que forman parte de este proyecto de investigación y de pensar las categorías, los temas, ¿verdad? Desde estas entradas teóricas. Ahora nuestro compañero Reinaldo, ¿verdad? Nos va a acompañar para un poco el tema de la moderación. Entonces, muchísimas gracias, Daniel y Jonathan. Bueno, de igual forma, reiterar los agradecimientos en nombre de RECIFRE, de la Red Centroamericana de Investigadores del Fenómeno Religioso. Realmente estamos muy contentos los que estamos fuera de Costa Rica de poder conocer esta temática y poder visibilizarla en toda la región, pues porque no solamente el diálogo, ¿no? Y la reflexión debe de hacerse, ¿no? Desde Costa Rica, sino que también pues nos ocupa al resto de países desde esa perspectiva, ¿no? Que ustedes ya han mencionado hacia Latinoamérica. Hoy, por ejemplo, en Honduras, la presidenta recibía al representante de las relaciones exteriores del Vaticano y vemos, ¿no? Como lo decía Fortunato Malimasi en mayo en el Congreso de RIFREN, la Iglesia, por ejemplo, católica, sigue haciendo y no ha dejado de hacer política como tal. Y así lo hemos ido viendo con otras instituciones religiosas en la región. Bien, me corresponde a mí en esta ocasión compartir con ustedes algunas reacciones y algunas preguntas que ha generado esta discusión tan valiosa que han hecho hacia la teoría política de Hobbes. La primera reacción o comentario que ha surgido su diálogo es el siguiente, se los voy a leer para que puedan responder. La guerra en Ucrania nos pone en cuestión una serie de temas y categorías que han sido mencionadas en la presentación. Pareciera que para alcanzar la paz hay que doblegar por la fuerza. Desde las reflexiones y la investigación realizada, ¿qué lectura harían sobre cómo posicionamos ante toda la guerra real y la guerra de información? No sé si responden a esa pregunta o les hago otra pregunta más. Ustedes me dicen. Si querés, si hay otra más, pues. Ok, y la otra pregunta surge con relación a, desde la lectura al autor, ¿qué papel o mejor dicho, qué relaciones desde el autor ustedes identifican que hace, ¿no? Con relación a la religión con el desarrollo de la paz social? Entonces, serían las dos preguntas que hasta ahora tenemos aquí en el Zoom. En Facebook todavía no hacen ninguna, así que muchísimas gracias a los que nos sintonizan hasta esta hora. Adelante, les escuchamos. Bueno, gracias, Reinaldo. Yo creo que en el caso de Hobbes, al menos en el caso del Tratado sobre el Ciudadano, y probablemente también en Leviatán, la religión, o para ser más específico, los actores religiosos y las instituciones religiosas contribuyen a la paz en la medida en que se supeditan, en la medida en que acatan los requerimientos y las leyes civiles.
En esa medida contribuyen a la paz social. En la medida en que, por el contrario, intentan disputar estas leyes, intentan disputar con diversas acciones lo que podríamos denominar el consenso básico que hace posible el despliegue de lo civil. Entonces, en esa medida, son un factor de desagregación y un factor de conflicto que debe ser enfrentado civilmente. Hay una aspiración también muy jovesiana de una cierta política de lo teológico. No teología política, sino política de lo teológico. Es decir, una cierta aspiración de que la civilidad, la comunidad política, cree criterios para delimitar y para ejercer soberanía sobre la teología y más ampliamente sobre las prácticas religiosas, sobre los actores religiosos y sobre las instituciones religiosas. Es decir, que la comunidad política con su lengua, con su ley, ejerza gobierno sobre esas instituciones y sobre esas prácticas. Eso desde luego no responde a la misma pregunta si se piensa en otro contexto. La respuesta podría ser distinta, y yo diría que inclusive al interior de la misma obra jovesiana es posible ofrecer una respuesta mucho más tenue con respecto a esto, si es que hacemos diferenciaciones conceptuales ulteriores. Voy a mencionar solamente una de ellas. Yo distinguiría, y esto tiene importancia metodológica, entre actores religiosos que disputan el poder con actores políticos y que son minoritarios. Lo distinguiría de practicantes religiosos que gracias a su fe religiosa y gracias a el contacto con las raíces de esa fe religiosa, procuran darse a sí mismos una mejor existencia. Y en esta distinción conceptual, entonces, en un caso uno podría estar de acuerdo con el planteamiento jovesiano, pero en el segundo caso yo me inclinaría a estar en desacuerdo con Hobbes, y estaría en desacuerdo con Hobbes en al menos dos niveles. Un primer nivel es que yo considero que existe la posibilidad de relacionarse con tradiciones, raíces y prácticas religiosas de un modo tal que esta relación sea coherente y que inclusive llegue a radicalizar y profundizar la mejor herencia moderna. Emancipación, justicia, democracia, no son necesariamente contradictorias con ciertas formas de recepción, ciertas formas de síntesis de las tradiciones religiosas. Esa es una posibilidad efectiva. No necesariamente se puede actualizar de un modo sencillo, pero me parece que desde el punto de vista conceptual e histórico es posible un tal tipo de relacionamiento. Luego, sobre lo otro, bueno, en la guerra siempre, en esto yo estaría de acuerdo con la teoría de la guerra en Hobbes. En la guerra nos encontramos siempre
con una violencia desproporcionada, brutal, en la que son los más débiles, los más vulnerables, los que padecen más el dolor, la crueldad de minorías que se enfrentan entre sí, teniendo como escenario de su enfrentamiento el cuerpo y la sangre y la carne de los otros. Y entonces, frente a esto, pues es importante insistir con Hobbes en que la política y lo político es la alternativa que tenemos ante la guerra. Hay que recuperar esa idea hobbesiana según la cual la política y lo político puede, y diría yo, debe sobreponerse, debe superar, debe subsumir la guerra para que para que no más vulnerabilizados, no más empobrecidos, sean las víctimas mayoritarias de la rapiña. Creo que Hobbes permite pensar que es posible superar la guerra como modo de relacionarnos entre nosotros. No sé si Daniel quiere participar. Sí, bueno, quizá algo breve con respecto al cuestionamiento de la guerra, y me recuerda un poco, quizá un criterio ingreso un poco más teológico, por decirlo así, y es que sin ser experto, ¿verdad?, ni en historia ni en relaciones internacionales, para comprender un caso concreto, no solo el de Ucrania, sino la mayoría de la guerra, es por el afán del fratricidio, es decir, algo que, bueno, esto lo instauró, por ejemplo, Hinkelhammer cuando hablaba de que una forma de salirse de ese Edén primigenio, hablar en lenguaje mítico, es el asesinato del hermano. Ese es en sí el pecado original. Si hiciéramos una suerte de lectura más desde esa teología latinoamericana. Y con respecto a el papel de la religión con la paz social, podríamos decir que la imposibilidad de construir comunidad política se debe de alguna forma a una imposibilidad de construir religión, pero no desde el punto de vista como se comprende tradicionalmente. Para mí la noción de religión, ya esto es algo poco más personal de lo que he venido investigando, y basado en otras tradiciones, religión no vendría a ser ni metafísica, ni creencias, ni sistemas, ni siquiera rituales. Es decir, la religión acontece y produce, acontece antes de esa ritualidad, por ejemplo. La religión en este caso y su ausencia imposibilita que exista una comunidad política en la cual pueda existir la paz, por ejemplo. Si pensáramos en la religión como ese religar entre seres humanos, para usar lenguaje hobbesiano, a partir de los cuales cada uno es Dios para sí mismo y para el otro. Tal vez pensar la religión desde ahí podría servirnos para comprender un poco más cómo tratar de llegar a esa paz social, sin reducirla a aquello que más bien atenta contra esa laicidad, a aquello que más bien atenta contra la libertad de pensamiento y esta recta razón, sino que la religión es parte misma de una racionalidad, es decir, hay una razón religiosa, ¿verdad?, que no escapa, claro está, a dinámicas de dominación. Quizás si comprendiéramos la religión de esa otra forma, ¿verdad?, podríamos tener también alcances distintos y pues sin dejar tampoco de lado a Hobbes, ¿verdad? Me parece que es pertinente comprender sus teorías sobre el Estado civil o sus teorías sobre cómo alcanzar la paz, ¿verdad? Porque no riñen, ¿verdad?, con cuestiones bíblicas o con cuestiones estrictamente teológicas. Es decir, la guerra es un asunto de humanos y como humanos hay que generar artificios, llámese ciudadanía, llámese soberanía, para que esto no termine por exterminar
a los seres humanos entre sí, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Jonathan y Daniel, por este diálogo que debe de continuar. Y muchísimas gracias también a todos los que nos han acompañado tanto por Zoom y por el Facebook, ¿verdad? Y por la oportunidad, ¿no?, que se nos ha dado desde Recifre y desde el Observatorio Religioso para poder visibilizar, ¿no?, esta reinterpretación y relectura, ¿no?, a la teoría de Job. Bien, para cerrar, queremos invitarles a que puedan continuar pendientes de todos los eventos que se hacen desde el Observatorio de lo Religioso. El siguiente evento que el Observatorio de lo Religioso va a llevar a cabo será en el próximo mes de agosto. Así que les pedimos por favor seguir las redes del Observatorio Religioso por Facebook, ¿verdad? Donde ahí se estará publicando el próximo evento como tal. Y desde Recifre les invitamos el próximo mes en julio a nuestra conferencia magistral titulada La Administración Religiosa Colonial como herramienta para el conocimiento del territorio, el cambio cultural y la espiritualidad del pueblo Xinca en el suroriente de Guatemala, a cargo de la doctora Claudia Dari, el miércoles 27 de julio de este año. Así que invitados, va a ser transmitido por Zoom y por Facebook de Recifre, y también va a ser retransmitido por la página de Facebook del Observatorio Religioso a las 4 de la tarde. Así que les esperamos, ¿verdad? Y también queremos hacer una cordial invitación aquí a Jonathan, a Daniel y a todos los que nos están escuchando por Facebook a enviar sus ponencias para el primer congreso que organiza la Red Centroamericana de Investigadores del Fenómeno Religioso, con el lema Sociedad, Política y Religión, que acontecerá del 8 al 10 de febrero del 2023 en la Universidad Tecnológica Centroamericana, campus de Tegucigalpa, Honduras. La convocatoria para ponencias ya ha sido habilitada. Ha sido habilitada desde el 15 de junio y estará habilitada hasta el 15 de octubre para que ustedes puedan enviar las ponencias, avances de investigación, proyectos, ¿verdad? Y podamos entonces encontrarnos aquí en Tegucigalpa el próximo febrero del 2023. Así que pues les deseamos buenas noches, a seguirnos encontrando, dialogando, visibilizando, ¿verdad? Y ha sido un gusto poder llevar a cabo esta presentación. Así que, bueno, que estén bien y nos encontramos pronto. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.